vamos a comenzar a hablar sobre las razones por las que debes de ser guiado por el Espíritu de Dios. Razones por las que mejor dicho, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que, amado hermano, prepare su Biblia, téngala a la mano, su libreta de apuntes y un esferográfico para dar inicio a este estudio bíblico y también a un nuevo capítulo dentro de nuestro tema general, la voluntad perfecta de Dios. Recuerda, el capítulo que vamos a ver se titula Razones por las que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer este texto del Antiguo Testamento y la palabra del Señor nos refiere en esta noche lo siguiente. Versículo 1 de Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quiero que de este versículo podamos subrayar si oyeres. Y más abajo, Jehová tu Dios te exaltará. Quiero que de este texto, de manera general, usted lo tenga subrayado, pero hágale énfasis a estas palabras. Si oyeres, Jehová tu Dios te exaltará. La base con la que vamos a empezar nuestro capítulo, razones por las que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pasamos nuestro capítulo en Deuteronomio 28, versículo 1. La primera razón para que puedas tomar apunte en esta noche, debes ser guiado por el Espíritu de Dios para que el Señor pueda levantarte. Debes ser guiado por el Espíritu de Dios para que el Señor pueda levantarte. Bueno, vamos a mirar un poco en el contexto histórico del pueblo de Israel, qué experiencia el Señor les permitió a ellos vivir, y de esa manera hoy se convierte en grandes lecciones para aplicarlas también a nosotros como pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Israel acababa de convertirse en nación y necesitaba crecer y prosperar como toda nación lo hace. Era una nación que necesitaba desarrollarse, necesitaba crecer en todas las áreas que conciernen precisamente a una nación. La nación recién nacida estaba rodeada de otras naciones. Y estas otras naciones, en ese sentido, pues tenían aspiraciones similares, así de sencillo. Creo que si nosotros miramos hoy por hoy el continente en el cual vivimos, vemos al Ecuador, vemos los países al norte, vemos los países al sur, y nos podemos dar cuenta que tienen aspiraciones muy parecidas a las nuestras. En el tiempo de Israel ocurría lo mismo. Otras naciones tenían aspiraciones similares que el pueblo de Israel. El Señor les dio la clave, en este caso, que los colocaría por encima de todas las naciones que los rodeaban. Qué interesante es poder ver a la luz de la palabra del Señor que las aspiraciones de nuestro Padre Celestial para todos nosotros está de ponernos en un lugar por encima de aquellas personas que no buscan de Dios. Recordemos que el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola. El Señor nos llama a nosotros a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, estas son expresiones inspiradas por el Espíritu Santo que las encontramos normalmente en el Nuevo Testamento. Pero si miramos nuevamente Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, vamos a ver la veracidad de lo que acabamos de enunciar hace un momento respecto
a lo que Dios le estaba entregando a Israel y era la clave en sus manos. ¿Para qué les iba a entregar una directriz tan precisa? Esta directriz iba a tener un impacto positivo en la nación de Israel y era poderlos colocar por encima de las demás naciones que los rodeaban. Estas naciones que rodeaban a la nación de Israel eran paganas, eran idólatras, vivían con preceptos totalmente contrarios a lo que Dios había establecido. Por ello, recordemos nuevamente Deuteronomio 28:1 y lo leo de manera muy breve. Acontecerá que, y es importante, amados hermanos, darnos cuenta de lo que se viene. No ha pasado de moda la palabra de Dios. No ha pasado de moda. Cuidado con pensar que solamente el pueblo de Israel en esa época estaba llamado a oír. No, amados hermanos, el pueblo del Señor tiene que oír y hacer. Y si nosotros nos trasladamos a Santiago y miramos con lo que se estaba dando en aquella época a Israel a través de un hombre que Dios levantó para sacar a Israel del cautiverio de más o menos 4 siglos, que sufrió y padeció bajo el yugo de los egipcios, nos damos cuenta que el Señor levanta a su pueblo de qué manera. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ahí está el ser hacedor y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, mira esa parte, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, te levantará. En otras palabras, te colocará por encima de todas las naciones que son desobedientes, naciones paganas, naciones idólatras. Entonces, este principio como tal no ha pasado de moda. Pasa de moda tal vez muchas cosas a nuestro alrededor. Cielo y tierra pasarán, pasará la ciencia, la tecnología, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y este mismo principio hoy la iglesia debe de experimentarlo, amados hermanos. ¿Y de qué manera lo tiene que experimentar? Oyendo y haciendo lo que Dios manda. En otras palabras, amados hermanos, es precisamente enfocándonos en hacer la voluntad perfecta de Dios. Dios anhela que todos y cada uno de los que somos parte de su pueblo obedezcamos a su palabra, a su disposición. Y eso no ha pasado de moda. Se lo pidió a la nación de Israel en esa época y se lo pide hoy a la iglesia en estos tiempos. No ha pasado de moda. Deuteronomio 28:1 nos enseña que oír o escuchar la voz de Dios y hacerla, lo que él dice en su palabra, es clave para ser levantados. Pues lo contrario a esto significaría que viviríamos en derrota, fracasados, frustrados, por los pisos, así de sencillo. Lo contrario a ser levantado es estar, amados hermanos, derrumbado totalmente, aplastado totalmente. ¿A quién tú levantas? Al que está caído. Por lo tanto, el Señor no quiere que su pueblo esté caído. El Señor quiere que su pueblo sea levantado por encima de las demás naciones. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos levantados por encima de toda criatura. Recordemos, hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijo de Dios. Mucha gente confunde las cosas y todo el mundo cree ser hijo de Dios. Y la Biblia es bien clara en el Evangelio de Juan capítulo 1. Dios, ¿a quién le dio la potestad de llegar a ser hijo de él? Solamente a los que creen y han recibido a Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí hay una diferenciación muy tácita entre quedarnos como una simple creación y realmente llegar a ser parte de la familia de Dios.
Por ello, aquí la palabra es muy enfática. Ahora, el hecho de escuchar la voz de Dios y hacerla te bendecirá sobreabundantemente. Y esta es una de las razones más destacadas por las que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué provoca en nosotros, amados hermanos? ¿Quién pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas? Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Qué importante es prestar mucha atención. Cualquiera que siga la voz de Dios y la obedezca experimentará gran crecimiento. Muchas veces queremos crecer como oidores. ¿Por por cuánto tiempo hay gente que se identifica como oyente? Y viven toda la vida y mueren como oyentes. ¿Acaso Dios ha llamado a oyentes? Dios llamó al hombre a que escuche y haga su voluntad, a que escuche ese mensaje de salvación y reciba a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida y deje de andar caminando por el mundo, divagando durante todo el tiempo que tiene en esta tierra como un simple oyente, porque ese es el insensato, ese es el hombre imprudente, ese es el hombre que todo lo edifica sobre una base fatua, sobre arena. Dios dice que Él desea que tú y yo escuchemos y hagamos lo que Él dice en su palabra para ser llamados prudentes, sensatos, que caminamos confiadamente sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y solo así, amados hermanos, puede haber crecimiento. Hay crecimiento cuando hay base sólida que soporte a la estructura que comienza a levantarse, ¿sí? Un escalón encima de otro. Por lo tanto, qué importante es, amados hermanos, que en esta noche hagamos referencia incluso hasta el mismo Sermón del Monte. La habilidad para escuchar la voz del Señor y seguirlo es el factor clave que distingue a los siervos de Dios. Sencillo, como principio. Y lo vuelvo a repetir. La habilidad para escuchar la voz del Señor y seguirlo. Recuerde que las ovejas, aquellos que nos identificamos como ovejas del Señor Jesucristo, Él dijo un día en los evangelios, en su ministerio dentro de esta tierra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, no habla de mis cabras, ¿no? Sino de mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, escuchar la voz del Señor y seguirlo es el factor clave que distingue a los siervos de Dios. ¿Creces o te estancas basado en esta habilidad de escuchar y hacer lo que Dios manda? Mucha gente a nuestro alrededor está estancada y se identifica como cristiano de muchos años. Y pasan los años y los años y los años y en vez de haber un crecimiento, hay es un efecto contrario, un decrecimiento o estancamiento en esa vida. Y eso es producto porque podemos ser muy hábiles en oír, pero nada hábil en obedecer. Y lo que trae realmente el verdadero crecimiento a nuestras vidas tiene que ver precisamente con el oír y el hacer la voluntad de Dios. Por esta razón es tan crucial para todo siervo esperar en el Señor y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La guía que tú y yo necesitamos, el Paracleto que el Señor Jesucristo ofreció cuando estaba Él en esta tierra. Y Él habló precisamente de cuál era el rol que iba a tener el Paracleto. E incluso el Paracleto iba a dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Él iba a consolarnos, nos iba a fortalecer, nos iba a instruir, iba a enseñarnos, a guiarnos. Y tú y yo debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para realmente vivir bajo la voluntad perfecta de Dios.
En la voluntad perfecta de Dios, verás de una manera impresionante, amados hermanos, que todas nuestras necesidades están satisfechas y todas nuestras oraciones son respondidas. Porque hay gente que cree que cuando se le dice no es porque no ha sido respondida. Claro, un sí es una respuesta, un no es una respuesta. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted sabe, amados hermanos, que en Cristo Jesús tenemos plenitud de vida. Por lo tanto, no hay necesidad que no sea satisfecha. No vaya a pensar enseguida de que Cristo le vino a ofrecer castillos, que le vino a ofrecer oro y moro, que le vino a ofrecer belleza y fama. No, no, no. Esos son conceptos tergiversados de lo que realmente es lo que el mismo Juan anhelaba de su amigo Gallo. Anhelo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces, malentendido, estos principios, creemos nosotros que nuestras necesidades son satisfechas cuando vemos riqueza terrenal. Y eso, amados hermanos, no es así. No es así. Por lo tanto, podemos pensar y vivir como el apóstol Pablo definía también, que en Cristo Jesús todas nuestras necesidades están satisfechas. En Cristo Jesús todas han sido atendidas. Por ello, en la voluntad perfecta de Dios, encajaremos apropiadamente dentro del plan de Dios, perfecto para nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, que el plan que Dios tiene para mi consiervo Braulio, tal vez es distinto al que tiene para mí, o viceversa, ¿no? O el plan que Dios tiene para mi hermana Daisy es distinto al que Dios tiene para conmigo. Al final del día habrán cosas transversales, pero Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personalizado y su Espíritu Santo se encarga de actuar conforme sea su santa y soberana voluntad en la vida de cada uno de nosotros. En la voluntad perfecta de Dios alcanzaremos todas las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Así de sencillo. Y la misma palabra del Señor nos habla respecto a que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, para redarguir, para corregir. Todo esto ¿con qué finalidad? De que estemos preparados para toda buena obra. Eso significa, amados hermanos, que de antemano el Señor tiene bendiciones preparados para todos aquellos que oyen y obedecen lo que Él ha mandado a través de su palabra. Todo discípulo del Evangelio de Jesucristo debe desarrollar el arte, amados hermanos. Lo podemos definir así, como el arte de escuchar la voz de Dios. En vista de esto, será muy determinante para nuestra vida espiritual que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pregunta, ¿por qué no querrías darle la mayor atención a este tan importante aspecto dentro de cómo, amados hermanos, escuchar la voz de Dios? Porque lamentablemente es muy triste, hay que decirlo con mucha honestidad, es muy triste que muchos cristianos no le dediquen tiempo y atención a escuchar la voz de Dios. Así de sencillo. Y no te estoy pidiendo que pongas un parlante. Lo que estoy diciendo es que debes de sumergirte en la palabra de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, hay que sumergirse en la palabra de Dios. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra a la que me refiero es esa misma la que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa misma palabra es la que discierne tus pensamientos y es esa misma palabra la que conoce la intención de tu corazón y del mío. Por ello es importante en esta primera razón que usted haya podido captar la esencia de la aplicación a través de una referencia histórica
a través de lo que el Señor le pidió a la nación de Israel para poderla levantar sobre las demás naciones. Así que cuando tú y yo comprendemos que el principio está tan vivo y tan latente como en aquella época, pues entonces ustedes, al igual que yo, podremos experimentar cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor nos va a poner por cabeza y no por cola. Primera razón, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que el Señor pueda levantarnos. Segunda razón en esta noche, toma nota. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que estemos en la voluntad perfecta de Dios. Para que estemos en la voluntad perfecta de Dios. Porque por naturaleza divina, si lo podemos definir con esta expresión, la palabra que es para nosotros es lumbrera, es lámpara a nuestros pies. Por lo tanto, esa misma palabra maravillosa, eterna, que no ha pasado de moda, como algunos la quieren presentar, es esa palabra viva, eterna, la que nos guía y la que nos va a guiar a que estemos en la voluntad perfecta de Dios. Seguir al Espíritu de Dios para estar en la voluntad perfecta de Él debe de ser nuestra meta a seguir. Y lo podemos ver a través de algunas preguntas que nos vamos a hacer en este punto. Primero, ¿Dios habla a través de libros? Segunda, ¿Dios habla a través de pastores? Tercera, ¿Dios habla a través de una voz interior? Cuarta, ¿Dios habla cuando ayunamos? Y así pudiéramos hacer muchas preguntas más, pero vamos a quedarnos ahí en esas cuatro. Bueno, si las dejamos ahí, puede darse a muchas interpretaciones, a muchas especulaciones, a muchas confusiones también. Pero si retomamos cada una de ellas y realmente le damos sentido a la pregunta en sí, pudiéramos comprender a fondo y no salirnos de la línea que profesamos como cristianos evangélicos bautistas. Por ejemplo, Dios habla a través del libro y tal vez si yo hiciera una encuesta o algunos se pueden quedar en no sé, otros dirán sí, otros dirán no. Yo creo lo siguiente, que Dios puede hablar a través de libros que citen la palabra de Dios. Entonces, de manera per se no me habla el libro, lo que me habla es que en ese libro está citada la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo un libro, por ejemplo, que tenga que ver con la crianza de los hijos, o un libro que tenga que ver de mi relación en el matrimonio, o un libro que tenga que ver con mayordomía cristiana, o un libro de cualquier otro tipo de área cristocéntrico, o en este caso del área cristiana, que me cite la palabra, pues entendería yo que Dios me puede hablar a través de precisamente lo que me cita el libro. Entonces trato de dar esta amplitud porque muchas veces confundimos cuando decimos Dios habla de muchas maneras. Entonces hay que tener cuidado a qué nos referimos con aquello. Segunda pregunta decía, ¿Dios habla a través de pastores? Bueno, pastores que predican la palabra de Dios. Y es importante aclararlo. No pastores que te cuentan de su experiencia, de su vida, de su familia y etcétera, etcétera. Porque muchas veces llenamos el tiempo en el púlpito hablando de experiencias personales. Y yo creo, amados hermanos, y con el respeto
que se merecen todos los siervos de Dios, que los consiervos no van a la iglesia precisamente a escuchar todo lo relacionado a nuestra vida. Entonces, cuando el Señor puede hablar a través de un siervo, en este caso de un pastor, de un obispo, de un anciano, es a través de que ese hombre de Dios, pues se deja utilizar por el Espíritu Santo y predica la palabra de Dios, predica la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que le ocurrió en su tiempo, por poner una referencia, a aquellos berianos en el tiempo de Pablo, que escuchaban el mensaje, ellos realmente iban a decir, Dios me habló, una vez que hayan constatado que lo que el apóstol Pablo decía era lo que estaba precisamente en las escrituras. Por ello podemos sostener en esta noche de que Dios habla a través de pastores, pastores que predican la palabra de Dios, con esa aclaración. Por ejemplo, la tercera pregunta, habla a través de una voz interior. ¿Qué podemos definir por voz interior? Algunos dicen la conciencia. Bueno, entonces entenderíamos nosotros que la voz interior sería aquella conciencia que recuerda la palabra de Dios, aquella palabra que ha sido almacenada en nuestro corazón, aquella palabra que germina en nuestro corazón, aquella palabra que cayó en buena tierra y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Por ello, cuando usted está frente a tomar una decisión, llega esa palabra a su mente y usted está cavilando ahí y escucha esa voz interior. Claro, pero aquella conciencia que está realmente relacionada a la palabra de Dios. Cuarto ejemplo, habla Dios cuando ayuno. Bueno, aquí también hay que diferenciar ayuno por estética o ayuno por propósito. Mucha gente dice hoy en día, porque se ha convertido también en una moda, el ayuno intermitente, pero lo están utilizando con fines estéticos, porque han comprobado que da buenos resultados. Claro, usted deje comer una semana y se va a dar cuenta de los resultados, ¿no? Y hay gente que ha tomado ahora esta estrategia para que puedan adelgazar. Y muchos a veces creemos, ya vemos por ahí unos rollitos de más y decimos, hay que ayunar. Incluso cristianos tienen esa mentalidad. ¿Realmente Dios podrá traer a su vida aquella palabra con un ayuno que no tiene un verdadero propósito? Pues entonces, ayuno con propósito, de acuerdo a la palabra de Dios, claro que el Señor va a traer revelación a través de su palabra para su vida. Y esa manera de aclarar estas preguntas son de edificación para el cuerpo de Cristo, amados hermanos, y tal vez habrán muchas otras preguntas que a lo largo de nuestra vida cristiana han quedado como que en el aire, pero qué importante es aterrizar este tipo de interrogantes a la luz de la palabra del Señor. Si no tenemos éxito en esta búsqueda de escuchar la voz de Dios, tu vida de servicio no va a llegar lejos, no va a tener propósito, no va a haber convicción. Por eso que muchos en la carrera de la vida de servicio dejan botadas las cosas. Yo creo que el cristiano está llamado a perseverar. Este año es de perseverar. Humanamente sí podemos tener ese comportamiento de querer dejar las cosas a medias, por naturaleza, por tipo de personalidad, por carácter. Hay gente que comienza algo y lo deja a medio, y quiere empezar otra cosa y lo deja a medio. Hay gente que abarca mucho, aprieta poco. Yo prefiero una cosa bien hecha que 5 mal hechas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer la diferencia. Y tal vez en el mundo, incluso el mundo no acepta ese tipo de personas. Al mundo le gustan los resultados. Si el mundo exige resultados, imagínense lo que Dios aspira de nosotros. Si Jesús hubiese hecho la obra media, imagínense el gran problema en el que estaríamos ahora. Pues mi Jesús, mi Señor, mi Cristo, el que yo te he presentado a través de la palabra, no hizo nada media, lo hizo completo y lo hizo perfecto. Por eso tenemos hoy la oportunidad de poder disfrutar de una vida
plena, de una vida distinta, de una vida en Cristo Jesús, de una vida en la luz del Señor. Qué importante, amados hermanos, entonces es buscar de manera correcta esa voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Debemos buscar para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro está, amados hermanos, que esta es una palabra para todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Yo no creo que un cristiano se quiera conformar a lo que ofrece este mundo. No. Nosotros tenemos bien claro que hemos sido llamados a algo grande y maravilloso por la eternidad. Y nuestro fin no está en esta tierra. Nuestra patria celestial, nuestra nueva Jerusalén, donde aspiramos vivir por la eternidad delante del Señor, una vida de oración, exaltación, alabanza al Señor, realmente es lo que motiva nuestras vidas de poder servir a un Dios vivo y verdadero, un Dios que me oye cuando yo más lo necesito, un Dios que me abraza cuando más lo necesito, un Dios que me responde en la mayor de mi soledad, un Dios que me defiende ante todos mis enemigos, un Dios que nunca me suelta la mano porque me lleva tomado en su mano derecha, un Dios que va delante de ti y de mí peleando la buena batalla, un Dios que no abandona jamás a sus hijos porque fiel es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Por eso yo no me conformo a este siglo. Por eso dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Todo aquel que viene a Cristo Jesús tiene una nueva mentalidad. Somos hechos nueva criatura, con nueva mentalidad, una mentalidad de reino, no una mentalidad de derrota. Aquellos que tienen esa mentalidad de derrota, amados hermanos, son aquellos que quieren regresar como el perro regresa a su vómito, como el puerco regresa otra vez al lodo. No, el cristiano tiene una mente distinta, una mente, amados hermanos, realmente distinta a como vivíamos antes. Por ello, dice la palabra, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué fin, amados? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso tenemos que buscar. Y dice que aquel que busca halla. Al que busca con un corazón contrito y humillado, jamás se le va a cerrar la puerta, jamás se lo va a rechazar. El Señor habla del que el que busca, halla, el que pide, recibe, el que llama, se le responderá. Por eso, tú y yo no debemos de quedarnos hasta media tinta, no, debemos de seguir avanzando con esa finalidad. Esta segunda razón enriquece mucho como la primera, porque son razones que el Señor trae en este capítulo, razones por las que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hasta el momento hemos visto dos. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que el Señor pueda levantarnos. Segunda razón que hemos visto, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que estemos en la voluntad perfecta de Dios. Veamos una tercera razón. Y me encanta por la historia que encierra esta razón y el contexto también histórico en aquella época, en el Antiguo Testamento. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos la voluntad permisiva de Dios y sus consecuencias. Acuérdense, amados hermanos, que en un momento dado, en los primeros capítulos de nuestro estudio bíblico, pudimos diferenciar entre voluntad perfecta y voluntad imperfecta de Dios. Si usted no tuvo la bendición de estar con nosotros en los primeros estudios que revisamos en este año, puede acceder al repositorio de nuestra cuenta en Facebook e incluso ahora también se los está subiendo como audio en YouTube y puede
repasarlos, puede acceder a este recurso y ponerse al día, porque es importante que usted tenga claro lo que estamos hoy compartiendo. Vamos a ir entonces al libro de Números, capítulo 22, versículos 28 al 31. Versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Versículo 29 dice: y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Qué hermoso relato, amados hermanos, que realmente para el que no tiene la mente de Cristo, esto parece fábula. Usted se puede imaginar para muchas personas y conversar con un asno, con un burro. Bueno, ahora sabemos que hay mucha gente que conversa con el perro, con el gato, con los peces, con los pájaros, pero imagínese usted este diálogo entre aquella asna y Balaam. Ahora, si usted recuerda la historia, ¿hacia dónde se estaba dirigiendo este hombre? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigía en este caso Balaam? Recuerde, en algún momento usted y yo hemos podido leer esta historia y vale la pena recordar, por ejemplo, el versículo 27, que es importante ver lo que le pasa al asna. Y viendo el asna al ángel de Jehová, imagínese, aquella burra, por decirlo así, aquella asna, ¿sí? Vio al ángel y rápido dice, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Qué indolente, ¿no? O sea, aquella asna que le había acompañado tanto tiempo, ahora se resistía a seguir el camino, pero si usted recuerda, todo este capítulo tiene que ver precisamente con el llamado que le hizo Balac cuando lo llama a Balaam. ¿Con qué finalidad? De que maldiga al pueblo de Israel. Y ahí usted puede encontrar, incluso desde el versículo 20 de este capítulo, la historia un poco más amplia y el contexto, hacia dónde nos está llevando el estudio en esta noche, respecto al comportamiento que tuvo en ese momento aquel animal. Cuando entramos en la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? O sea, en la voluntad imperfecta de Dios, se desatan fuerzas que se oponen a nuestra misión, a nuestro llamado, a nuestro servicio para el Señor. Se levantan barreras, obstáculos. En este caso, Balaam se dirigía a servir a Balac. ¿Y qué es lo que pasa en el camino? Porque Dios no quería, jamás va a querer que nadie se levante en contra de su pueblo, peor que lo maldiga. Acuérdese lo que pasa en Génesis cuando Dios se refiere a Israel. Maldeciré al que te maldice y bendeciré al que te bendice. Dios se alegra con aquellos que bendicen a sus hijos de una u otra manera. Por lo tanto, Balaam estaba dirigiéndose a cumplir un propósito ante el llamado de Balac. Y Dios aparentemente le había facilitado el camino. Y esto ya lo vimos en los primeros capítulos de nuestro estudio bíblico, La voluntad perfecta de Dios. Y estamos haciendo un pequeño paréntesis para poder coger contexto. Y en ese sentido, la voluntad perfecta de Dios no es que alguien maldiga a su pueblo. Eso no quiere Dios para ti ni para mí. Eso no quiere.
Dios quiere lo mejor para nosotros. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Sus pensamientos son distintos a los nuestros. Los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y bienestar. ¿Qué padre va a querer que a su hijo lo estén maldiciendo, que le estén pegando, que lo estén lastimando, hiriendo, marginando? No, eso no quiere, ¿no? Dios quiere algo distinto para nosotros. Por lo tanto, lo que aparentemente Balaán creía que era la voluntad de Dios porque se dirigía a este llamado, Dios en el camino levanta oposición. Y el ángel de Jehová se aparece delante, aunque Balaán no lo veía al principio, pero el asna sí lo vio. La capacidad del animal se detiene prácticamente en esa escena. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cómo poder imaginar qué cara habrá puesto, pues, Balaán al ver a la burra asustada? En ese sentido, Dios tuvo que permitir que Balaán abra los ojos. Quiere decir, amados hermanos, que muchas veces nosotros, al tener los ojos espirituales cerrados, caminamos en la vida cristiana creyendo que vivimos bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos los ojos cerrados espiritualmente, cuando no buscamos la voluntad perfecta de Dios, cuando no buscamos la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Muchos cristianos caminan de vista y no caminan por fe, porque no estamos creciendo espiritualmente, porque no perseveramos en el crecimiento espiritual. Balaán entonces encontró con que su propio, en este caso, pues, animal, el asna, se volvía en su contra. Y esto producto de que cuando se vive bajo la voluntad permisiva de Dios, se van a levantar estas fuerzas que se oponen a la misión a la que estamos llamados. En este caso, el asna, que le había dado un buen servicio durante muchos años, se volvió contra él, se opuso, obstaculizó el camino. Habrá sido una escena difícil para Balaán. Se referencia que él tuvo que azotar al animal. Dejaron de servirle las cosas que le habían funcionado durante muchos años. El asna era una herramienta para los propósitos de servicio que tenía Balaán. Y precisamente ese instrumento, esa herramienta dejó de servirle para poder seguir avanzando. Se levantó, se paralizó, no pudo él continuar. Un ángel con una espada fue enviado del cielo prácticamente a destruirlo. La pregunta es ¿por qué? Porque se había salido de la voluntad perfecta de Dios y había profetizado sobre asuntos que no agradaban al Señor. Estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había mandado. Cuando tú y yo hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda, pues amados hermanos, vamos a tener que asumir las consecuencias. Tú, al igual que yo, solamente debemos ir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, ¿qué le mandó a hacer Dios a todo su pueblo? A la iglesia. Usted tiene bien claro que Dios le dispuso algo a la iglesia sin excepción alguna. ¿Y qué es? Predicar la palabra, compartir las buenas nuevas noticias, evangelizar, discipular. Eso es algo indiscutible. No es que eso es solo para el pastor o eso es solo para el líder de evangelismo o eso son para aquellos privilegiados que pueden hablar. El Señor no dijo aquello. El Señor dijo, id y haced lo que yo te estoy mandando. En otras palabras, predicar la palabra de Dios. Si esto no nos es suficiente, la palabra también nos dice que somos embajadores de Cristo. Por otra parte, también el Señor nos dice que ahora pertenecemos al ministerio de reconciliación. Por otra parte, si eso no nos queda claro, el Señor dice que ahora nosotros, amados hermanos, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. ¿Qué parte no hemos comprendido? Como siervos del Señor, como hijos de Dios, que tenemos, amados hermanos, algo que hacer. El Señor nos ha encomendado.
predicar su palabra. Y muchas veces le damos la espalda a lo que Dios dispone. Queremos hacer lo contrario a lo que Dios nos dispone. Queremos utilizar nuestra vida para otros menesteres a los cuales Dios no te ha llamado. No desperdicies tu vida, no desperdicies tu talento, no desperdicies el tiempo que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado en cosas que Él no te ha pedido. Inviértelos realmente en las cosas del reino, haciendo su voluntad perfecta. Por lo tanto, nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a hacer lo que Él le mandó hacer a la iglesia, predicar su palabra. Mi pregunta es, ¿qué te impide a ti, por ejemplo, predicar la palabra? Si hay muchas maneras con las que ahora hemos podido diversificar el portafolio, si que cabe el término, el portafolio de instrumentos que utilizamos para predicar. A mí me da gusto cuando veo a los jóvenes que son un poco tímidos y por lo menos están levantando el cartel. ¿Y qué estamos presentando ahí? Un mensaje. Hay otros que tal vez siguen siendo tímidos y no les gusta hablar y regalan un tratado. Estamos compartiendo el Evangelio de Cristo. Hay otros que de repente, amados hermanos, está siendo de apoyo. Ahora tenemos hasta grupo musical. Salimos por las calles una vez al mes, ni siquiera es que lo hacemos todos los días para decir qué canción puede ser esto. Y esa sola vez al mes hemos diversificado, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos como uno en Cristo, con una sola visión, llevar el Evangelio, el mensaje de salvación, de manera cantada, de manera ilustrada, de manera escrita e incluso de manera verbal. Así que estamos diversificados. Y si eso no basta, hoy podemos compartir a través del WhatsApp un link. ¿Un link de qué? De un estudio bíblico, de un mensaje, de una prédica. Y si no es suficiente, tenemos como iglesia 365 devocionales cada año, uno para cada día del año. Comparta pues el devocional del día, comparta el versículo de la semana. Hay muchas maneras, pero muchas veces nuestros prejuicios, nuestros temores y queremos vivir en vergüenza. No nos damos cuenta, amados hermanos, que la vergüenza es consecuencia del pecado. Pero si usted todos los días se esfuerza delante del Señor y se pone a cuenta con el Señor, ¿por qué sigue usted viviendo con aquella culpa de pecado que le trae vergüenza a su vida? Cristo murió por sus pecados y por los míos. Claro, amados hermanos, que podemos caer en pecado, pero tenemos abogado. Y si nos acercamos confiadamente ante el trono de gracia y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Por lo tanto, amados hermanos, estamos equipados porque la palabra nos equipa para toda buena obra y qué mejor poder predicar la palabra de Dios. Yo te animo y te insto, amado hermano, a que realmente estemos encaminados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tal vez tu vida la estás utilizando en otros menesteres y Dios va a levantar barreras para que no continúes por ahí. Obstáculos para que Dios no te deje continuar por ahí ese camino. Dios no quiere que pases lo que pasó Balán. Cuidado, te vas a topar por ahí con un burro y te va a estar hablando. O de repente será tu perro, o de repente será tu gato. Amados hermanos, lo que quiero decir al final de esta noche es precisamente, enfoquémonos en la voluntad perfecta de Dios, que tu vida esté enfocada en la voluntad perfecta de Dios. Siempre debemos de estar en su voluntad perfecta y no en lo que simplemente nos esté permitiendo hacer en la voluntad imperfecta. No comprender o percibir la voluntad perfecta de Dios es algo peligroso para todo siervo del Señor. No hay excusa. Amados hermanos, no hay excusa. Si usted supiera el privilegio maravilloso que tienen las generaciones de estos tiempos respecto a los recursos bíblicos y a la manera de compartir el evangelio, es algo que no tiene precedente. No tiene precedente. Si usted hace un corte a los últimos 20 o 30 años, lo que vive la iglesia y la oportunidad que tiene de predicar la palabra es algo extraordinario. No hay pretexto ya. E incluso en medio de la desgracia, dice la palabra del Señor, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. La iglesia
a partir del 2020 tuvo un punto de quiebra importante para que ahora pueda predicar la palabra e incluso desde la comodidad de su casa a través de la tecnología, como hoy la podemos utilizar. Así que, amado hermano, debemos de recordar que ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos, en este caso, la voluntad permisiva de Dios y sus consecuencias. Balaán estaba viviendo en la voluntad imperfecta, en la voluntad permisiva. Y, amados hermanos, mira con qué se tocó. Mira cuál era el fin que tenía el Señor en ese momento para este hombre. Dios en su misericordia hoy trae palabra, trae bendición a nuestras vidas, trae refrigerio para que podamos, amados hermanos, tener una mejor perspectiva de lo que Dios anhela para tu vida y para la mía. Así que, amados hermanos, vamos a quedar hasta ahí. En este capítulo vamos a estar trazando algunas semanas porque hay muchas más razones que queremos seguir abordando y compartiendo con ustedes. Hoy de este capítulo hemos visto 3 razones por las que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y las recapitulamos rápidamente. La primera, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios para que el Señor pueda levantarnos. Segunda razón, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que estemos en la voluntad perfecta de Dios. Tercera razón, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos la voluntad permisiva de Dios y sus consecuencias.